Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase y video del curso Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la tercera unidad, donde ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en la problemática filosófica. Si llegaron hasta esta instancia, se supone que van a tener el ánimo de avanzar más allá de las definiciones generales que hasta ahora habíamos visto. Cuando hablamos de filosofía, tenemos que determinar cuál es el objeto de estudio de la misma. Cuando uno estudia una determinada ciencia, como puede ser la física o la biología, se sabe que sus objetos de estudio son los cuerpos físicos en el caso de la física, la vida en sus distintas manifestaciones en el caso de la biología, y así podríamos hablar de la psicología y el estudio de la psiquis o la conducta, etc. En el caso de la filosofía tenemos que hablar del estudio del ente. El ente es el objeto propio de la filosofía. De hecho, hay una definición de filosofía muy general que da Aristóteles en su Metafísica, que dice que la filosofía primera, es decir, la filosofía en el sentido más cabal del término, es aquella ciencia, dice Aristóteles, que estudia el ente en tanto que ente y lo que como tal le compete, aquello que le es propio. ¿Pero qué es ser ente? Bueno, algo es ente en la medida que es. O sea, todo aquello que de alguna manera determinada sea, eso es un ente. Posee la cualidad de ente. Así como lo viviente posee la cualidad de que vive, y lo real la cualidad de que es real, etc. Lo ente es aquello que posee la cualidad de ser de alguna manera. Esto abre un abanico infinito de posibilidades, porque tanto puede ser un ente como una manzana, que es un ente físico, corporal, que a la vez es una fruta, un ser vivo, o puede ser un ente como yo, que soy una persona que hablo y pienso, etcétera, y que tengo una determinada conducta. O puede ser algo que forma parte del mundo de las matemáticas, por ejemplo, el triángulo escaleno o la raíz cuadrada de 2. Esos son entes también, porque son de alguna manera. Si digo o estoy hablando de la Revolución Rusa, eso también es un ente. Por supuesto que para cada persona va a ser un ente diferente, va a haber un tipo de evaluación distinta de esa situación histórica. Es un hecho histórico, pero como tal es un ente. Incluso si ustedes no tuvieran idea de qué es la Revolución Rusa o qué fue la Revolución Rusa, yo en la medida que se los estoy nombrando, yo lo estoy convirtiendo de algún modo en ente. Es algo que ustedes van a empezar a pensar y decir, ¿qué es la Revolución Rusa? Voy a averiguar, a ver, voy a leer algún libro. Incluso si hablo de un concepto disparatado como un círculo cuadrado, que es imposible porque es contradictorio, sin embargo ahí también estamos ante la presencia de un ente. Bueno, existen tipos de entes y una catalogación que aporta el filósofo argentino Adolfo Carpio, un filósofo muy importante argentino que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, vivió durante el siglo XX, y Carpio escribe en sus últimos años un manual basándose en las clases que había dado durante años, y a partir de los apuntes de los alumnos y de sus propios resúmenes, elabora este manual que tuvo 18 reimpresiones en la editorial Glauco hasta que la editó Paidós en su versión definitiva, y es un libro importante, como verán, grandecito, ¿no? Bueno, este libro es de todos los que les he nombrado hasta ahora, creo que es el único que es indispensable tener y leer si uno quiere meterse en la filosofía con cierta seriedad, llamémosle, o con un cierto método. Es un libro fundamental, si bien deja de lado a muchos filósofos, y eso es quizás lo que se le podría criticar a este manual tan famoso, que ha formado generaciones de personas que se dedican a la filosofía. Sin embargo, es muy completo en cuanto a la posibilidad que nos da de comprender la filosofía. Bueno, este es el libro que les recomiendo hoy. Carpio, en este famoso manual, Principios de Filosofía, habla de los entes, acá lo resumí en un gráfico que está tomado de él, del libro, y dice que hay tres tipos de entes: los entes sensibles, los ideales y los valores. Los entes sensibles son los entes que de algún modo podemos experimentar. Ejemplo, la manzana de la que les hablé antes, que todavía no la comí, pero cuando la coma igual va a seguir siendo un ente. Los entes físicos, o sea, todas las cosas del mundo real, y los entes psíquicos, que son los objetos de nuestra mente, digamos, que pueden ser desde algo que estoy observando, y en tanto que lo observo lo convierto en un ente psíquico porque forma parte de mi percepción, o puede ser un recuerdo, por ejemplo, de lo que desayuné esta mañana,
o el lenguaje mismo, las frases que voy formulando de algún modo son entes psíquicos porque las voy formulando en mi mente, ni sé cómo, por un mecanismo inconsciente, ¿no es cierto? También puede ser un ente psíquico, un estado de tristeza o de alegría, por el contrario. Esos son entes sensibles. Y los entes sensibles, tanto físicos como psíquicos, poseen la cualidad de ser temporales. Se manifiestan en el tiempo y empiezan a ser y dejan de ser en un determinado momento, como el ejemplo de la manzana, o yo mismo como persona soy un ente que algún día voy a dejar de ser la persona que soy y seré otra cosa. Bueno. Los entes ideales. Cuando hablamos de entes ideales, lo primero que nos viene a la cabeza son los entes de las matemáticas, es decir, la raíz cuadrada de 2 es un ente matemático, que es un ente ideal. También una determinada operación aritmética o un teorema como el de Pitágoras que supone una cierta relación entre los ángulos de un triángulo. Se trata de entes ideales porque poseen una especie de idealidad que está más allá de lo psíquico. A veces tendemos a confundir los entes psíquicos de los ideales, pero son cosas distintas. Si yo pienso en un triángulo determinado y digo tiene tal altura, tal base, etcétera, estoy hablando de un ente psíquico, pero que ya apunta a un ente ideal que es el triángulo, porque posee la triangularidad, que es una cualidad atemporal, porque los entes ideales son atemporales. ¿Se entiende? De alguna manera, un ente ideal no está sujeto a la variación del espacio y del tiempo, existe por sí mismo. Uno podría decir, y esto sería una especie de crítica filosófica, pero el triángulo, o mejor dicho, el teorema de Pitágoras no existió antes de que Pitágoras lo formulase. Y el día que no haya más seres humanos en el cosmos para pensar el teorema de Pitágoras también va a dejar de existir. Bueno, esto es algo que se podría debatir, sin embargo la idea es que el teorema de Pitágoras es descubierto por Pitágoras, no es algo que él inventa, de alguna manera descubre una relación que hay en ese mundo ideal de las formas matemáticas, y por eso cuando hablamos de entes ideales como los entes matemáticos, hablamos de un carácter universal y atemporal. Se podría decir que antes de la humanidad no hubo nadie para pensar las cuestiones de la matemática, pero las cuestiones de las matemáticas ya estaban implícitas en la realidad misma. Hay quienes descreen de esto, pero bueno, es un debate que se puede establecer y es un típico debate filosófico. Otro tipo de ente de los que habla Carpio son los valores. Sería el tercer tipo de ente. Un valor es algo que, dice Carpio, no es, sino que vale. Es decir, el amor. El amor, ¿en qué medida se puede decir que es? ¿Dónde está el amor? Uno no puede ir y encontrarlo y ponerlo en una cajita o pesarlo, ¿no? Ha habido intentos científicos, incluso serios, de pesar el alma, por ejemplo, pero nadie se ha tomado el trabajo de pesar el amor o pesar el odio o medirlo con una escala. Sí se puede decir odio tanto que inventar una metáfora, pero bueno, ese es otro tipo de planteo. Lo cierto es que cuando hablamos de valores, como la bondad, por ejemplo, la justicia, la belleza misma es un valor. Una persona es bella, pero es algo muy relativo, ¿no? No hay una medida de la belleza perfecta, si bien algunos la han creído encontrar en una cierta proporción matemática. Así todo, la belleza es algo muy subjetivo, se dice, porque la persona que es bella para alguien puede no serlo para otra persona, incluso ser fea. Y viceversa, alguien que para muchos es una persona no atractiva o fea, desagradable, es bella para alguien que a lo mejor encuentra en esa persona un cierto valor de lo bello, que puede tener que ver más con la personalidad que con su aspecto, pero sin embargo está ahí presente. En fin. Así que ahí aparecen representados los tres entes fundamentales, todas aquellas cosas que de un modo o de otro son. Podríamos pensar en alguna otra modalidad de lo ente. Y después están los objetos de la filosofía, y de esto habla Immanuel Kant, un filósofo que ya veremos en su momento, que es muy complejo, un filósofo del fin de la modernidad, que Kant plantea, no habla de los entes, sino de tres tipos de objetos, o tres objetos básicos de la filosofía, o de lo que él llama la metafísica tradicional. Después vamos a ver por qué hasta una época se habló de metafísica y ahora casi nadie habla de metafísica. Bueno, Kant decía que los tres objetos de la metafísica o la filosofía son el alma, el mundo y Dios. Yo diría que son los tres objetos problemas, porque son los problemas que se han seguido planteando la filosofía a lo largo de su historia.
El alma como totalidad de lo que nos sucede a nivel interno, hoy en día hablaríamos de la conciencia o la psiquis más que del alma. El mundo como la totalidad de lo real físico existente, hoy en día se habla más bien del universo, es lo que estudian los físicos teóricos. Y Dios como el concepto límite que está más allá de todo lo posible, ¿no es cierto? Dios sería lo real en sí, pero que a la vez no es nada de lo real. O algunos filósofos como Spinoza han planteado que Dios está incorporado en lo real, que lo real en sí mismo, la totalidad de lo real, eso es Dios. Bueno, hay muchas maneras de entender a Dios, eso sería el problema de la esencia, cuando decimos que es tal cosa. Ahora, si hablamos de la existencia de Dios, estamos ante el gran problema de la teología, ¿no es cierto?, el estudio de Dios. Estos tres problemas y objetos determinan la psicología racional, de la que habla Kant, la cosmología racional, el estudio del mundo, y la teología racional. Son las tres modalidades de la metafísica o filosofía. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Lo importante es tener claro que son los tres problemas sobre los que siempre vamos a volver, y vamos a ver que cuando hablemos de los distintos filósofos, en la medida que los vayamos presentando, siempre aparecen de un modo o de otro estos problemas. Yo agregaría otro problema más, que sería el hombre. De hecho, Kant cierra su crítica de la razón pura hablando del hombre, así que también se puede decir que es un problema de la filosofía tal como él la empieza a pensar, desligada de la tradición anterior. De esto ya hablaremos en clases futuras, así que los dejo con estas inquietudes y espero que les haya resultado interesante. Nos vemos pronto y gracias.